Que el Señor les bendiga, hermanos. Es para mí un placer una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo que sabemos todos en que ya se aproxima la Navidad, en que recordamos el nacimiento del Señor. Siempre recordamos el nacimiento del Señor, pero es una fecha singular, ¿cierto? Lo importante es que Cristo pueda estar en nuestros corazones. Sabiendo eso, teniendo a Cristo en nuestras vidas, sabemos que es el regalo más importante que como cristianos, como creyentes, hemos recibido de parte de Dios. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 126. El Salmo 126, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Bueno, hemos leído en innumerables veces este salmo, lo hemos cantado muchas veces también, pero la palabra de Dios nunca pierde su vigencia, nunca pierde su importancia, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Y en otra parte dice Pablo que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y este Salmo 126 que acabamos de leer fue escrito en relación con el regreso de los cautivos de Babilonia. No se sabe a ciencia cierta si fue escrito para ser cantado en el camino de regreso a Jerusalén, o probablemente fue escrito después del regreso para recordarles, en este caso al pueblo de Dios, la bondad de Dios con aquellos que habían estado cautivos en Babilonia. Y el autor de este salmo, aquí lo que queda muy claro, describe sus sentimientos personales, lo que en ese momento él estaba sintiendo, los sentimientos que tuvo al regresar a la patria después de ser librado de Babilonia. Imagínese haber estado privado tanto tiempo de la patria, de sus amigos, de sus familiares, de la tierra en la que había nacido. Sin duda que lo que primero se le viene a la mente al salmista en este momento es el gozo de la libertad. La gente estaba emocionada. Usted podrá imaginarse cuando ellos volvieron, cuando Dios permite que vuelvan una vez más de la cautividad. La gente estaba emocionada a causa de su liberación. Casi era algo increíble. Parecía un sueño, pero al contemplar todo lo que Dios había hecho por ellos, se dieron cuenta que hubieron lágrimas que derramar, que hubo arrepentimiento, porque Israel había llegado al cautiverio por su pecado, por su desobediencia, y hubo arrepentimiento y gran gozo después de que Dios les concede esta libertad. En el Salmo 126 nosotros encontramos muchos símbolos de la bondad del Señor para con nosotros, porque como decíamos al principio, estas cosas están escritas ahora para nuestra enseñanza, y vemos nosotros la bondad del Señor. La palabra de Dios nos muestra aquí que, como dice Pablo en otra parte, somos colaboradores de Dios.
Hemos venido a ser colaboradores de Dios. Y el trabajar con Dios, el obrar con Dios, hermano, trae consigo muchas cosas. Trae consigo desilusiones, nos desilusionamos a veces de quienes menos lo esperamos. Trae consigo lucha, trae consigo lágrimas, trae consigo dolor, arrepentimiento. Pero todo esto vale la pena, porque Dios finalmente Él concede para sus hijos una cosecha abundante. Dios siempre, hermano, tiene una cosecha maravillosa para cada uno de nosotros. Nunca vamos a cosechar a menos que antes hayamos sembrado. Eso es muy importante que podamos tenerlo en cuenta. Por esa razón debemos estar seguros de sembrar la semilla buena, porque si sembramos la semilla buena, nuestra cosecha va a ser abundante, va a ser buena, pero si sembramos la semilla mala, ¿cuál cree usted que será el resultado? El pueblo de Dios, hermano, estaba gozoso, porque habían sido librados del cautiverio de Babilonia. Imagínese, hermano, en una tierra extraña, en un país, en un imperio tan grande como el de Babilonia, donde tenían sus propios dioses, tenían sus costumbres, habían sido librados de todo eso. Y el Salmo comienza con estas palabras diciendo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Hermano, ¿quién podría haberse imaginado que Dios iba a permitir que el pueblo de Dios regresara a su tierra estando ellos en medio de un gran imperio? Era imposible, pero Dios es soberano, y Él permitió que su pueblo volviera y que lograra la libertad. El Señor había logrado la libertad, Dios los había restaurado. Por lo tanto, el gozo se lo debían al Señor. No hay nada, hermano, que sea nuestro, todo viene de parte del Señor. Dice Santiago: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de parte del Señor. Y esta libertad que el pueblo de Dios tenía, Dios se las había concedido. Y es cierto también, como ya hemos dicho, con respecto a nuestra libertad, porque antes estábamos en cautiverio espiritual, éramos cautivos del pecado, éramos cautivos, hermano, de cuánta cosa, y de todo eso el Señor nos libertó por su misericordia, no porque usted lo mereciera, no porque yo lo mereciera, sino porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, y Dios nos vio en ese cautiverio de pecado y nos libertó por medio de su amado Hijo. La salvación, hermano, empieza por Dios, no depende de nosotros, sino que viene de parte del Señor. Y esta salvación que el Señor nos ha concedido, sin lugar a duda, es una salvación maravillosa, porque dice aquí la palabra del Señor que los judíos eran como los que sueñan. Dice la segunda parte del versículo 1, dice: seremos como los que sueñan. Es decir, no podían creer lo que les estaba sucediendo, porque era algo tan bueno. En más de alguna oportunidad todos hemos anhelado algo, hemos soñado con algo, pero a veces nos parece tan imposible de alcanzar que cuando lo tenemos nos parece algo increíble, es algo que nos desconcierta. Bueno, de la misma manera sucedía con el pueblo de Dios, era como un sueño para ellos. Era algo tan bueno, hermano, porque la bendición de Dios no es a media, no es como la que el mundo da, sino que la bendición de Dios es remecida, es abundante. Y la salvación que Dios nos ha concedido es perfecta. Por lo tanto, casi no podían creer lo que Dios había hecho con ellos. Y nosotros, hermanos, como cristianos, casi no podemos creer la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Porque estando nosotros destituidos de la gloria de Dios, Él nos hizo cercanos.
Él por su misericordia murió en el Calvario de la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para que hoy día nosotros gustemos de esta bendición. Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su costado fue traspasado para que hoy día nosotros tengamos esta gran bendición. Por lo tanto, es una maravilla. La salvación es gozosa, porque dice aquí el versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. De nuestra boca, hermano, debe salir risa, debe salir alabanza, contentamiento, cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho para liberarnos del pecado. Ahora, cabe hacernos la pregunta, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Serán alabanzas al Señor? ¿Serán acciones de gracia? ¿Serán risas por la salvación que Dios nos ha dado? ¿O es que tal vez hay murmuraciones? ¿O es que tal vez hay habladurías? Que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos verdaderamente, si hemos recibido esta salvación, podamos glorificar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación, hermano, produce un gozo inefable, como podemos ver aquí en estos versículos. Satanás siempre va a tratar de reemplazar ese gozo por tristeza, va a tratar de reemplazar ese gozo por amargura en nuestros corazones. Lo importante, hermano, es que como hijos de Dios tenemos muchos más motivos para estar contentos, para estar felices, que para estar tristes. Entonces, la salvación se expresa, o estos judíos, este pueblo de Dios la expresó por medio de la alabanza, del canto. Y nuestra lengua dice que se llenará de alabanza, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es casi imposible, hermano, impedirle a un creyente que exprese el gozo de su salvación. Muchas veces de nuestras caras corren lágrimas, pero de alegría por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. El Señor había librado a su pueblo del cautiverio. Y ellos dijeron en el versículo 2, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Fíjese, las naciones, los que estaban alrededor del pueblo judío, testificaron, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, porque las personas, hermanos, se dan cuenta de ese testimonio, del cambio, hermano, que Dios hace, de la bendición tan grande que hemos recibido de parte del Señor. Y el pueblo de Dios, ¿qué fue lo que respondió? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Cuando Dios salva, hermano, nuestras almas, Él nos da un testimonio que debemos también compartir con aquellos que no conocen al Señor. Pero como le decía anteriormente, el mundo se da cuenta de nuestro testimonio. El mundo ve algo diferente, y en este caso los babilonios tuvieron que estar de acuerdo en que efectivamente Dios había hecho grandes cosas con su pueblo. El mundo no puede dejar de notar ese testimonio, y nosotros tenemos que dar testimonio también de lo que Dios ha hecho con nosotros. No solamente hablándolo, hermano, eso es una parte importante, claro que sí, pero con nuestros hechos debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque si decimos una cosa y no la hacemos o no la demostramos con nuestros hechos, entonces somos inconsecuentes. Por eso dice Pablo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios nos ayude, hermano, para que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Este pueblo de Dios, los judíos, hablaron de Jehová, testificaron de su bondad, testificaron de su poder, porque los había librado del cautiverio.
Por lo tanto, hermano, el mundo ve, como ya hemos dicho, ese testimonio. Eso se refleja. Los judíos testificaron, los israelitas testificaron que estaban alegres. Dice el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y cualquier persona que estuviera en contacto con ellos se iba a dar cuenta de lo que Dios había hecho con ellos, de que efectivamente estaban alegres, tal como sucedió con Moisés, que cuando subió a la presencia de Dios en el monte Sinaí y posteriormente de eso bajó después de haber recibido las tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel pudo notarlo, ese cambio en el rostro que había en Moisés. Y hay algo, hermano, en la cara del cristiano que refleja la misericordia de Dios, que refleja la bondad de Dios. Ahora, cabe hacernos la pregunta, hermano, ¿qué testimonio está reflejando nuestra cara? ¿Qué es lo que refleja nuestra cara cuando damos testimonio de Dios? ¿Cuánto no necesitamos, hermano, un avivamiento? Pero este avivamiento no va a venir por arte de magia. Es necesario que comience por nosotros. Es necesario que comience por nosotros buscando el rostro del Señor. El Señor lo dijo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tal como sucedió aquí con el pueblo del Señor. Aquí el salmista menciona los arroyos del Negev en el versículo 4. ¿Qué pasaba con estos arroyos del Negev? Que estaban, si usted revisa cualquier mapa en cualquier Biblia, estaban al sur de Palestina. Cuando llegaba el verano, se secaban totalmente. Pero cuando venían las lluvias del otoño, se desbordaban. Crecían de tal manera que se desbordaban por todas partes. Por eso que dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Que el Señor, hermano, nos conceda un avivamiento, que el Señor nos conceda un despertar, que el Señor nos conceda un nuevo florecer, para que muchas almas, hermano, puedan también llegar al conocimiento del Señor. El salmista, ya para ir concluyendo, dice en el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y aquí el salmista termina haciendo una comparación entre aquellos que estaban cautivos con un agricultor que siembra la semilla bajo circunstancias difíciles. El trabajo, hermano, del agricultor es un trabajo difícil. Muchos de ustedes lo sabrán, lo habrán visto de cerca. Es un trabajo que implica mucho sacrificio. Levantarse muy de mañana para cuidar aquello que se ha sembrado. Acostarse muy tarde en la noche, velando por aquello que se ha sembrado. Y se compara, ¿no es cierto?, a aquellos que estuvieron en el cautiverio con este agricultor, y se nos compara también a nosotros como hijos de Dios con este agricultor. Y el sembrador llora mientras va esparciendo la semilla, sabiendo que muchas de esas semillas no van a dar ni van a producir ninguna cosa. Pero al mismo tiempo que sabe esto, sabe también que Dios puede producir una cosecha abundante. Entonces, de la misma manera, hermano, todos los esfuerzos de aquellos que estuvieron en el cautiverio, en medio de tantas dificultades, algún día iban a ver el resultado. Y el obrero cristiano, el Hijo de Dios, puede también compararse con un agricultor, porque como lo hemos mencionado hasta ahora, las lágrimas muchas veces son parte de la vida del cristiano. Alguien dijo que cuando pasamos por pruebas, por dificultades, y tenemos muchas veces que llorar por lo que pasamos, estas lágrimas son
para limpiar nuestros ojos, para que podamos ver mejor la obra de Dios, para que podamos ver de mejor manera cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta para nuestras vidas. Sabiendo, hermano, que no podemos lograr nada por nuestros esfuerzos, porque humanamente nada podemos hacer. Si el Señor no está con nosotros, ninguna cosa podemos lograr. Esparcimos, ¿no es cierto?, esta buena nueva del Evangelio al mundo, ¿no es cierto?, que se encuentra perdido, llorando, pero a la vez confiando en el Señor, en que Él va a producir una cosecha espiritual. Entonces, las lágrimas de tristeza muchas veces son parte, como hemos dicho, de esta labor que tiene el Hijo de Dios. Pero que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos velar, para que podamos confiar en todo tiempo, sabiendo, hermano, que el Señor a su tiempo va a dar la bendición. El trabajo del agricultor es difícil. A veces la siembra produce dolor, pero asegurémonos, hermano, y recordemos que el Señor, a su debido tiempo, Él dará la recompensa. La semilla espiritual que sembramos tiene promesa. Segaremos, dice, con regocijo, dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Hay tristeza en la siembra? Claro que sí, pero habrá regocijo en la cosecha. Hermano, no se dé por vencido, no se desaliente, no se desanime, sino miremos al Señor por sobre todas las cosas, porque el tiempo de la cosecha está cercano, la venida del Señor está cerca, es más tarde de lo que creemos. La venida del Señor está a las puertas. El campo ha sido sembrado y Dios va a convertir esas lágrimas en regocijo. Después dice que traeremos nuestras gavillas con nosotros, porque para el cristiano, hermano, el gozo es multiplicado. Sembramos una semilla, pero no vamos a cosechar un solo fruto. La semilla es abundante para aquellos que han testificado, para aquellos que han hecho la voluntad del Señor. ¿Cuántos santos hermanos habrán en el cielo? ¿Cuántos de nuestros hermanos hay en el cielo? Que por el resultado de su testimonio, de su bendición, nosotros somos fruto de aquel testimonio, de aquella predicación. Entonces, al igual que los judíos, al igual que el pueblo de Dios, nosotros éramos cautivos, no de Babilonia, sino del pecado. Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Por eso debemos alegrarnos, hermanos, debemos regocijarnos por nuestra salvación y testificar de nuestro Salvador. Debemos orar, llorar por aquellos que están perdidos, por los obreros del Señor, para que Dios nos dé un avivamiento, para que Dios nos dé un despertar. Y si somos fieles al Señor en la siembra, Dios nos dará la cosecha que Él ha prometido. Que Dios, mis hermanos, les bendiga y les guarde. Preparando para un hermoso programa. Te invitamos para que compartas con nosotros. Este 24 de diciembre a las 21 horas. Será una noche especial. Habrá mucha música. Habrá muchas sorpresas. Donde nuestro gran regalo será recordar el nacimiento de Jesús. ¡Los esperamos!
su amor y plenitud, a su pueblo guiará, a su justicia y verdad. Por eso fue una noche de paz, por eso fue una noche de amor. Desde el cielo descendió y su trono él dejó, en humildad nació, la profecía se cumplió. Tu nombre es sobre todo nombre, príncipe de paz, glorioso rey, eres admirable, asombroso y sin igual. Hoy es Navidad y damos honor a ti. Esa noche no fue igual, fue especial, pues nació el Salvador de la humanidad, y Él quitó todo dolor y en su lugar puso su amor, un amor que es infinito, un amor sin condición. Tu nombre es sobre todo nombre, príncipe de paz, glorioso rey, eres admirable, asombroso y sin igual. Hoy es Navidad, hoy es Navidad, hoy es Navidad y damos honor